Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Álgebra Lineal. Esta es la parte 2 y la parte 1 la subí hace como 10 meses, entonces me han pedido mucho esto y pues la verdad estoy muy emocionado de regresar a la serie de Álgebra Lineal porque Álgebra Lineal es una de mis materias favoritas. No sé por qué no había hecho más videos de Álgebra Lineal antes, pero el día de hoy vamos a entrar con subespacios vectoriales. En el capítulo pasado hablamos todo sobre la definición de espacios vectoriales, entonces espero que les haya quedado muy claro y que lo hayan entendido muy bien y que se acuerden de los axiomas porque van a ser muy importantes para esta sección. Entonces, lo primero que voy a poner aquí es la definición de subespacio vectorial. Entonces, por supuesto, necesitamos primero un espacio vectorial. Entonces, ve un F espacio vectorial, o sea, un espacio vectorial sobre el campo F. Tiene su suma, su multiplicación, su cero, solamente que, su multiplicación por escalares, solamente que ya no lo estoy poniendo, ya solamente estoy poniendo B como un F espacio vectorial y todo lo demás lo estoy obviando. Y si nosotros tenemos un subconjunto, digamos W de B, vamos a decir que W es un subespacio vectorial de B. Si solamente si W es un subespacio vectorial, es un espacio vectorial por sí mismo sobre el campo F, pero con las mismas operaciones que B. O sea, la suma se va a calcular igual y el producto por escalares se va a calcular igual. Y también el cero debe ser el mismo. El cero de W debe ser el mismo que el cero de B. Entonces, eso lo voy a poner de esta manera. La suma de W es igual a la suma de B, el producto por escalares de W es igual al producto por escalares de B y el 0, de hecho debería yo poner la suma de B restringida a W y aquí el producto de B restringido a W. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mismo producto, la misma suma exactamente, pero que solamente se aplica a los elementos del conjunto W, por eso restringido. El mismo producto de B, pero solamente lo estamos aplicando, ahí debía ser W, solo a los elementos de W. Y el 0 de W, ese sí es exactamente el mismo que el 0 de B. Entonces, W por sí mismo es un espacio vectorial, pero además cumple que su suma, su producto y su cero son los mismos que los de B. Entonces básicamente es el mismo espacio, tiene las mismas operaciones, el mismo cero, pero es más chiquito, por eso es subespacio. Entonces, por ejemplo, B es un subconjunto de B, ¿verdad? B es un subconjunto de B, por lo tanto B es subespacio de B. Es decir, un espacio vectorial es subespacio de sí mismo, con su misma operación, con sus mismas operaciones, con su mismo cero, pues ya era un espacio, así que es subespacio. Por cierto, cuando un espacio o cuando un conjunto es un subespacio de un espacio vectorial, lo vamos a poner así, como W es menor o igual que B. Esta notación del menor o igual se usa como para las que son subcosas. Se usa, por ejemplo, en teoría de gráficas para las subgráficas, en espacios vectoriales, en grupos, etc. Entonces, como una desigualdad, como si fuera menor o igual. Entonces, B es subespacio de B. También el conjunto que solamente tiene al cero, al que le llamamos a veces el espacio vectorial cero, también es un subconjunto de B, ¿verdad? Porque solamente es el 0 de B. Y además las operaciones del 0 pues son muy sencillas. 0 más 0 es igual a 0 y cualquier escalar multiplicado por el 0 es igual a 0. Y eso ya lo probamos, que eso siempre se va a cumplir en cualquier espacio vectorial. Y entonces eso lo hace un espacio vectorial, porque aquí obviamente la suma va a ser conmutativa, el producto va a cumplir todo lo que tiene que cumplir. Entonces ese es un pequeño ejercicio, pero la verdad es muy sencillo. Y entonces nosotros tenemos que el espacio vectorial 0 siempre es un subespacio vectorial de cualquier espacio vectorial, porque un espacio vectorial siempre tiene que ser el 0. A ver, como un recordatorio, ¿cuáles son los axiomas que tiene que cumplir un espacio vectorial? Tenemos 4 que están relacionados con la suma, que son en primer lugar la asociatividad. B más W más U es igual a B más W más U. No sé si en este orden los puse la primera vez, pero
El orden no importa tanto, lo importante es que sepamos cuáles son. Otro es que el 0 es un neutro, este es obviamente el 0 de B y esta es la suma de B, nada más que pues ya no le voy a poner el subíndice, ya entendemos que estos son vectores, entonces cumple todo lo que, o sea, las operaciones son las del espacio vectorial. Número 3, tenemos la existencia del inverso, entonces para todo B en B existe un menos B en B, tal que B más menos B es igual a menos B más B igual a 0 y tenemos la conmutatividad. Entonces hasta ahí es un grupo abeliano y luego tenemos 4 axiomas que nos hablan sobre cómo se comporta con el producto por escalares. Entonces tenemos la propiedad que sería la del neutro, 1 por B es igual a B. Tenemos nuestra propia, la asociatividad, que dice que si nosotros primero multiplicamos dos escalares y luego lo multiplicamos por un vector, esta sería pues la multiplicación del campo y esta sería la multiplicación por escalares del espacio vectorial es alfa por beta por B. Entonces tenemos la asociatividad, y tenemos dos tipos de distributividades, la que es la distributividad de la suma del espacio y la que es la distributividad de la suma del campo. Y listo, esos son los 8 axiomas, easy peasy. Entonces, en nuestro primer teorema nos va a decir que, a ver, si nosotros tenemos a la misma suma que nuestro espacio original y tenemos a la misma multiplicación que nuestro espacio original y tenemos al mismo 0 que nuestro espacio vectorial, entonces si nosotros queremos comprobar que un subconjunto es un subespacio, como va a ser la misma suma, el mismo producto y el mismo 0, entonces en el subconjunto estas propiedades se van a cumplir automáticamente, se van a cumplir por sí solas, ¿verdad? Como es la misma suma, pues la suma del espacio grande ya era asociativa y entonces en el espacio más pequeño, como es la misma suma, va a seguir siendo asociativa. Luego esto vamos a pedir de repente que sí tenga inversos, sin embargo eso se va a dar de forma automática porque nosotros probamos que menos 1 multiplicada por cualquier vector es igual a menos ese vector. Entonces esa es una propiedad asociada con el inverso y entonces con que nosotros podamos multiplicar a nuestros vectores por el menos 1, nosotros ya vamos a poder generar a nuestros inversos. Ahorita voy a explicar más a qué me refiero. Pero como es la misma suma, la suma ya era conmutativa, entonces va a seguir siendo conmutativa. El 1 ya cumplía esto, entonces lo va a seguir cumpliendo, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, esto que nosotros estamos pidiendo, que W es un espacio vectorial sobre F, es una condición demasiado fuerte. O estamos pidiendo que se cumplan muchos axiomas que se cumplen solitos, naturalmente, sin que nosotros les pidamos nada. Entonces, nuestro primer teorema va a ser un teorema que nos va a servir para caracterizar a los espacios vectoriales, a los subespacios vectoriales, y dice así: W es un subconjunto, sea W un subconjunto de B, bueno, que sean espacios vectoriales, o bueno, que B sea un espacio vectorial sobre F. W es subespacio vectorial de B, sí, solamente sí. Nada más vamos a pedir 3 propiedades. Entonces le voy a poner SB1, o sea, subespacio vectorial 1, es que el 0 esté en W. Subespacio vectorial 2, que si U y B están en W, entonces U más B se queda en W. Y subespacio vectorial 3, si alfa es un elemento del campo y B está en W, entonces alfa por B se queda en W. O sea, lo único que vamos a pedir es que esté el 0 y a lo que le llaman la cerradura de la suma y la cerradura de la multiplicación. ¿Qué quiere decir la cerradura? Quiere decir que si dos cosas se quedan ahí, están ahí, entonces cuando lo sumas, siguen estando ahí. Está cerrado en ese sentido, está completo en cuanto a sus sumas. Y lo mismo con el producto, y como nosotros queremos multiplicar por todos los elementos de nuestro campo F, entonces se tiene que poder multiplicar todos los elementos de W por todos los elementos de F. De hecho, esto de aquí se podría sustituir por simplemente pedir que W no sea vacío, porque aquí podemos nosotros multiplicar por 0 y ya probamos que 0 por cualquier espacio vectorial es igual a, por cualquier elemento de un espacio vectorial es igual al vector 0. Entonces se podría omitir de esa manera, pero clásicamente nosotros ponemos que el 0 esté en W y ya nos ahorramos dar vueltas.
Y eso es importante porque pues esa es una de las condiciones que nosotros estamos pidiendo aquí, ¿verdad? Entonces, la prueba en realidad va a ser muy sencilla. A ver, vamos a hacer primero la ida. Si W es un subespacio vectorial de B, entonces el 0 de W es igual al 0 de B. Entonces esto sería el 0 de B. Por lo tanto, el 0 de B está en W. Entonces ya se cumple la primera propiedad. Además, las operaciones, o sea, la suma de W es la suma de B y el producto, o bueno, se calcula igual, déjenme así ponerlo restringido para ser estricto en cuanto a lo que se refiere a las operaciones como tal, y el producto de W es igual al producto de B restringido, lo que significa que la suma y el producto deben ser cerrados al ser las operaciones de W. Sí, si son operaciones de W, entonces son cerradas en W. Algunas personas les gusta agregar como axiomas extra y entonces dicen que son 10 axiomas de espacios vectoriales las cerraduras, pero yo siempre digo que eso no es necesario, porque si son operaciones de ese conjunto, entonces pues obviamente lo que sumes, lo que multipliques se queda en ese conjunto. Entonces aquí, al estar diciendo que la suma de W y el producto de W son esta misma suma y este mismo producto, de hecho esta misma suma y este mismo producto de B, entonces ya estamos diciendo implícitamente que son cerradas. Entonces automáticamente se va a cumplir esto y se va a cumplir esto, se van a cumplir las cerraduras. Y el regreso simplemente es que por SB1, SB2 y SB3, de hecho déjenme mover este regreso a la siguiente página porque ya no me va a caber. Tenemos que el 0 de B es un elemento de W, entonces lo podemos ver como un elemento de W. La suma de B se puede restringir como una operación de W porque es cerrada en W, y lo mismo con la multiplicación por escalares. Lo voy a poner nada más así. Y entonces, como B ya cumplía los 8 axiomas de espacio vectorial, entonces con las mismas operaciones van a cumplir los 8 axiomas de espacio vectorial también restringidas a W. Entonces simplemente voy a escribir eso. Entonces eso ya cumple los axiomas, entonces los va a cumplir también si se les restringe a W. De manera que W es un espacio vectorial con esas operaciones y con ese 0. Por lo tanto, W es verdaderamente un subespacio vectorial de B. Entonces, realmente no hay que comprobar todos los axiomas. Todos los axiomas ya se cumplen porque ya sabemos o ya estamos suponiendo que B es un espacio vectorial. Con que W tenga el 0, sea cerrado bajo la suma y sea cerrado bajo el producto, ya con eso ya es un subespacio vectorial. Entonces, vamos, ¿qué les parece si vemos un par de ejemplos de subespacios vectoriales que son relativamente comunes? Por ejemplo, ¿qué les parece si tenemos nosotros el espacio vectorial B que sea R2? El plano, o sea, esto sería el espacio de las parejas de números reales A, B, tal que A y B son números reales. Y tomemos a W, un subconjunto de R2 que lo definimos como, déjame poner aquí ejemplo, W definámoslo como todas las parejas XY tal que 5X más 3Y es igual a 0. Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería el conjunto de todas las soluciones de esta ecuación, todas las parejas XY que cumplen que 5X más 3Y es igual a 0. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos la pareja 1,2, pues 5 por 1 más 3 por 2, o sea, estoy sustituyendo esa pareja aquí. Esto da pues 6 más 5, o sea, da 11, es distinto de 0. Por lo tanto, 1,2 no está en W. Sin embargo, si nosotros ponemos, por ejemplo, la pareja menos 3,5, pues si esto lo sustituimos, nos da 5 por menos 3 más 3 por 5. Entonces esto es 15 menos 15 igual a 0. Por lo tanto, esta pareja sí está en W. ¿Cómo se ve este dibujo? Pues no es muy difícil de ver que la R2 pues es el plano cartesiano, ¿verdad? Y el espacio W va a ser una recta, de hecho. A ver, si tiene que pasar por el menos 3,5, entonces está por acá. Aquí está menos 3,5 y pues
Esto porque yo ya me lo sé, pero tiene que ser una recta que pasa por el centro, por el origen. Entonces el espacio W se va a ver así, se va a ver como una recta, pero le estoy diciendo espacio, pero todavía no hemos probado que sí en efecto es un subespacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir para que sea un subespacio vectorial? Y siempre que ustedes les pongan un ejercicio de demuestra que esto es subespacio de esto otro, lo único que tienen que probar son las tres propiedades que puse aquí del teorema de espacio vectorial. Que el cero está, que es cerrado bajo la suma y que es cerrado bajo el producto por escalares. Entonces vamos a intentar probarlo. A ver, y digo intentar porque puede que no sea. Si no lo fuera, pues tendríamos nosotros que a lo mejor dar un contraejemplo. Entonces, a ver, queremos probar la propiedad 1 de subespacio vectorial, que es que el 0 de B, o sea, el vector 0, que es la pareja 0, 0, ese es el 0 de este espacio vectorial, está en W. Entonces eso es lo que queremos demostrar. Déjenme poner por demostrar y entonces lo pongo en una nubecita. 2 puntos. Si nosotros sustituimos 0, 0 en nuestra ecuación, le voy a poner en 5x más 3y, entonces nosotros tenemos 5 por 0 más 3 por 0 igual a, pues esto es 0 más 0 es igual a 0. Por lo tanto, sí cumple la condición de W. Por lo tanto, la pareja 0, 0 sí está en W. Entonces ya tenemos una de las propiedades listas. Ahora, ¿cómo hacemos la propiedad número 2? O sea, la propiedad de subespacio vectorial 2. Esa propiedad es la que dice que si U y B están en W, entonces U más B también está en W. Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Tenemos que demostrar las tres cosas. Pues nosotros suponemos, a ver, déjeme cambiar de color. Nosotros tenemos que suponer primero que nosotros tenemos a dos vectores U y B. A veces le pongo rayita, a veces no les pongo rayita, pero es lo mismo. La U es la U y la B es la B en W. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la U la vamos a ver como un vector U1, U2, ¿verdad? Porque son elementos de R2, o sea, son parejas de números reales. Y B es una pareja B1, B2 y tienen que cumplir la propiedad que define a W. Es decir, tiene que pasar que 5 veces U1 más 3 veces U2 es igual a 0 y también esta también estamos pensando que está en W, por lo tanto también tiene que cumplir la propiedad. 5 veces B1 más 3 veces B2 es igual a 0. Entonces, nosotros estamos suponiendo eso y lo que queremos demostrar entonces es que también el vector U más B, o sea, el vector que sería U1 más B1, U2 más B2, queremos probar que ese vector también está en W. Entonces, esto es lo que queremos demostrar. ¿Cómo lo probamos? Pues tenemos que comprobar que cumple la propiedad que define a W. ¿Cómo hacemos eso? Pues como esta es una ecuación que tiene que cumplir, pues sustituimos en la ecuación y tratamos de probar que sí es cierto que sí la cumple. Entonces, si nosotros sustituimos 5U1 más B1, ¿verdad? Esta sería la coordenada X de esta pareja, entonces por eso la sustituimos de esa manera, más 3 veces U2 más B2, entonces U2 más B2 sería la coordenada Y, por eso la sustituimos de esa manera. ¿Esto a cuánto es igual? Pues si nosotros hacemos hacemos el producto, o sea, hacemos la regla de distributividad del producto, nosotros tenemos 5U1 más 5B1 más 3U2 más 3B2. Pero luego esto lo podemos reescribir mañosamente como lo reacomodamos, o sea, usamos la asociatividad de la suma como 5U1 más 3U2, ¿verdad? Estoy asociando este con este y luego eso le sumamos 5B1 más 3B2 y aquí tuve que apretar un poquito, pero sí me cupo y entonces nosotros ya tenemos aquí por esta condición que nosotros estamos suponiendo de aquí que esto es igual a 0, entonces esto es 0 más, y por esta condición que estamos suponiendo aquí, que viene de que B esté en W, nosotros estamos suponiendo que también esto es igual a 0, entonces sustituyendo tenemos que esto es 0 más 0 igual a 0, por lo tanto nosotros tenemos que
este vector también cumple la propiedad, es decir, también está en W. Y por último, tenemos que probar la tercera propiedad, que es que SB3, déjenme poner por demostrar, que es que si B está en W y alfa es cualquier número de nuestro campo, en este caso nuestro campo es el campo de los números reales, entonces alfa por B también está en W. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pongan sus apuestas. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos que, supongamos que B está en W. ¿Qué significa eso? Pues significa de nuevo que si nosotros escribimos a B como B1, B2, entonces nosotros tenemos que 5B1 más 3B2 tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que queremos demostrar es que alfa veces B, o sea, alfa B1 más, alfa B2, ¿verdad? Así se calcularía este producto por escalar. Queremos demostrar que esto también está en W. Entonces, ¿cómo probamos que eso también está en W? Pues, igual que antes o de manera análoga que antes, lo único que tenemos que hacer es sustituir en nuestra ecuación y ver que sí la cumple. O sea, que sí cumple esta propiedad de aquí que define a W. Entonces, pues lo sustituimos. Tendríamos 5 por alfa B1, porque ahora alfa B1 es nuestra X, más 3 veces alfa B2. Y si nosotros hacemos una asociatividad del producto y conmutatividad del producto, esto lo podemos escribir como alfa veces 5B1 más alfa veces 3B2. Y luego lo que tenemos que hacer es factorizar a la alfa. Y entonces esto queda como alfa veces 5B1 más 3B2. Pero nosotros ya estamos suponiendo que se cumple esto, que 5B1 más 3B2 es igual a 0. Por lo tanto, esto es alfa por 0. Y pues lo que sea por 0 en un campo es igual a 0. Por lo tanto, sí cumple la condición que nosotros estamos pidiendo. La condición de que 5 veces la primera coordenada más 3 veces la segunda es igual a 0. Entonces, eso nos dice que alfa por B también está en W, que es lo que queríamos probar. Entonces, como W cumple las tres propiedades, 0 está en W, la suma de los dos está en W y el producto por escalares de alguien que está en W por alguien del campo está en W, entonces nosotros tenemos que W en efecto es un subespacio vectorial de B. Ahora les voy a poner un contraejemplo, un ejemplo de un espacio que no es un subespacio vectorial. ¿Qué tal si yo defino a el conjunto A, subconjunto de B, definido como A es igual a las parejas X, Y, tales que Y cuadrada es igual a X? ¿Será un subespacio vectorial? ¿No será un subespacio vectorial? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ya les dije que es un contraejemplo. ¿Y cómo se ve la gráfica de esto? Pues esto se vería como una parábola, ¿verdad? Es simplemente la parábola, bueno, de hecho se vería como una parábola así. Es X es igual a Y cuadrada, entonces se ve como una parábola, pero en vez de abrir para arriba, que es cuando ponemos Y igual a X cuadrada, abre para la derecha. Entonces, ustedes pueden rápidamente ver que, a ver, la pareja 0, 0 sí está en A, porque 0 al cuadrado es igual a 0, eso sí lo cumple, eso perfecto, no hay ningún problema. Sin embargo, en este dibujo nosotros podemos ver unos puntos que claramente cuando los sumamos no se quedan en el espacio. Si nosotros en este dibujo agarramos dos puntos aquí, no sé, uno aquí, un vector aquí y otro vector acá, si los sumamos pues simplemente se hace un vector más grande que queda ahí mismo. Sin embargo, aquí se nota que hay puntos que cuando nosotros los sumamos no se quedan ahí. Por ejemplo, si nosotros agarramos un vectorcito que va aquí para arriba y agarramos el mismo pero que va para abajo, cuando lo sumemos, eso por la regla del polígono o por la regla de la suma de dos vectores, pues esto va a dar un punto que va a quedar aquí y esto ya no está en A. Entonces, ¿qué les parece si tratamos de atacar ese problema por ese lado? A ver, ¿qué les parece si nosotros agarramos a la pareja 1,1? 1,1 sí está en A, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado es igual a 1. Pero también si agarramos nosotros a la pareja 1,-1, esa también está en A, porque menos 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces y al cuadrado es igual a x. Eso está bien. Entonces nosotros tenemos que estas dos sí están en A.
Pero ¿qué pasa si lo sumamos? Si nosotros sumamos 1,1 más 1, menos 1, esto da 2,0. Pero 2,0 ya no está en A, porque si nosotros agarramos la entrada de y 0 al cuadrado, esto no es igual a 2, que es la entrada de la x. Entonces y al cuadrado ya no nos quedó igual a x. Por lo tanto ya no cumplió en esto, y entonces ya no está en A. Entonces este ya fue un ejemplo de un subconjunto que nosotros definimos con una ecuación que justo no fue una ecuación lineal, sino que fue una ecuación cuadrática, y ya no cumplió, ya no fue un subespacio vectorial. Entonces ustedes, para probar que algo no es espacio vectorial, no es subespacio vectorial, tienen ustedes que probar que no cumple alguna de las propiedades. En este caso la propiedad que no cumplió fue la cerradura bajo la suma, y que esté el 0 sí lo cumplió. Y bueno, la cerradura bajo el producto por escalares seguramente tampoco la va a cumplir. Pero para probar que no cumple la cerradura, lo que tenemos que dar es un contraejemplo. O sea, un ejemplo que muestra que no cumple la propiedad. Entonces ya dimos nosotros nuestro ejemplo y nuestro contraejemplo, y entonces nosotros diríamos: este contraejemplo muestra que el espacio no cumple la cerradura bajo la suma. Con este contraejemplo nosotros hemos probado que A no es un subespacio porque no cumple la cerradura. Entonces eso sería eso. Ahora vamos a ver un teorema. ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos espacios vectoriales, dos subespacios vectoriales, y nosotros los intersectamos? Nos quedamos con lo que se queda en los dos espacios vectoriales. Es decir, sea B un F espacio vectorial y sean W1 un subespacio de B y W2 también otro subespacio de B. Entonces, o más bien yo creo que lo que voy a poner aquí es: si B1 es subespacio de B y W2 es subespacio vectorial de B, entonces W1 intersección W2 también es subespacio de B. ¿Cómo probamos esto? Pues nosotros estamos suponiendo que W1 y W2 cumplen las tres propiedades de subespacio vectorial, que las tengo aquí. No es cierto, se me quedaron hasta la otra página. Estamos suponiendo que cumplen las tres propiedades, y entonces a partir de esa suposición nosotros tenemos que probar que también la intersección cumple las tres propiedades. Entonces la prueba no debería ser muy difícil, sin embargo va a estar en tres partes. Vamos a tener que probar tres cosas. A ver, lo primero que queremos probar es que 0 se queda en W1 intersección W2. Pero eso es muy fácil de probar. Como W1 es subespacio de B, entonces 0 está en W1 porque cumple las tres propiedades también. Y como W2 es subespacio de B, entonces también 0 está en W2. Y como 0 está en W1 y 0 está en W2, entonces nosotros tenemos que 0 está en la intersección. Entonces eso fue fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros... ahora hay que probar la cerradura de la suma. Hay que probar que si U y B están en la intersección, entonces la suma también está en la intersección, ¿verdad? Nosotros queremos probar que la intersección es subespacio, por lo tanto, queremos probar cada una de las propiedades para la intersección. Entonces, nosotros tenemos que si U y B están en W1 intersección W2, entonces por definición de la intersección nosotros tenemos que U y B están en W1 y U y B están en W2. Pero como ambos son subespacios vectoriales, entonces cumplen la propiedad de la cerradura bajo la suma. Por lo tanto, como U y B están en W1, entonces nosotros tenemos que U más B está en W1. Y como U y B están en W2 y también cumple la cerradura, entonces U más B también está en W2. Pero eso implica que U más B está en la intersección. Y por último, nosotros queremos demostrar que si U está en la intersección y tenemos un escalar en F, entonces alfa por U se sigue quedando en la intersección. Entonces, esto va a ser igual de sencillo que el anterior. De hecho, es prácticamente análogo. U está en W1 intersección W2 implica que U está en W1 y U está en W2.
Y si nosotros tenemos que alfa es un escalar, como W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, entonces cumplen la cerradura de la multiplicación por escalares. Entonces alfa por U se queda en W1 y alfa por U se queda también en W2, porque U ya estaba originalmente tanto en W1 como en W2. Entonces nosotros tenemos que está en ambos espacios, por lo tanto alfa por U se queda en la intersección, y con eso queda demostrado que W1 intersección W2 es un subespacio vectorial de B. Entonces, si nosotros tenemos dos subespacios vectoriales y los intersectamos, lo que nos queda sigue siendo subespacio vectorial. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en R3, los ejemplos icónicos de subespacios vectoriales en R3, o sea en el espacio, son planos que se quedan aquí, planitos que pasan por el cero. Entonces, si nosotros tuviéramos un par de subespacios, digamos W1 y W2, que fueran un par de planos, entonces si nosotros los intersectamos, nos queda una recta. Si nosotros intersectamos dos planos que no son paralelos, que se intersectan, que se atraviesan de esa manera, lo que nos queda es una recta, y entonces esa recta sería la intersección de los dos espacios y también es un subespacio vectorial. Entonces, si nosotros tenemos dos planitos que son subespacios vectoriales, los intersectamos y nos queda una recta, la recta también es subespacio vectorial. Entonces ese es un buen ejemplo. En R2, por lo general, nuestros subespacios vectoriales van a ser rectas. Entonces, si nosotros tenemos dos rectas que no son paralelas y que pasan por el cero, bueno, van a ser rectas que pasan por el cero, ¿verdad? Esa es una de las condiciones que estamos pidiendo para que sea subespacio vectorial. Si las intersectamos, lo único que nos va a quedar es el conjunto que tiene al puro cero. Entonces, pues ahí está muy claro que si nosotros intersectamos a dos subespacios vectoriales, entonces lo que nos queda es el cero. Pero nosotros tenemos otra operación básica que nosotros podemos hacer con dos conjuntos. Nosotros podemos intersectar, pero también podemos hacer la unión. Entonces, la pregunta es, ¿será que W1 unión W2 es subespacio de B? Pues la respuesta es que no, en general no. Por lo general, la unión no va a ser un subespacio de B. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos a B que sea R2, que original, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo sencillo, ilustrativo, lo podemos ver. Nosotros vamos a definir a W1 como las parejas X, 0, tal que X está en R, y W2 como las parejas 0, Y, tal que Y está en R. Entonces estos dos son subespacios vectoriales muy sencillos, son la recta horizontal, o sea el eje X, y la recta vertical, el eje Y, que pasan por el cero. Y es muy fácil probar que sí son subespacios vectoriales, ustedes lo pueden probar en casa como ejercicio. Pero ¿qué pasa si los unimos? W1 unión W2, esto nos va a quedar las parejas que son, los únicos elementos de este espacio van a ser los que tienen 0 de algún lado. O sea, por ejemplo, 0,1 sí está en la unión. 17,0 sí está en la unión. Sin embargo, 1,1, por ejemplo, no está en la unión, ¿verdad? No está en la unión porque no está ni aquí ni está aquí. No está en ninguno de los dos, entonces no está en la unión. Entonces, por ejemplo, el elemento 0,1 sí está en la unión y el elemento 1,0 sí está en la unión, pero su suma, que es la pareja 1,1, no está en la unión. Entonces, nosotros tenemos que dos elementos que sí están en la unión, pero la suma no está en la unión. Por lo tanto, no es cerrado bajo la suma, no cumple la segunda propiedad de subespacios vectoriales que nosotros definimos al principio o que probamos al principio. Por lo tanto, esto no es un subespacio de B. Entonces, el dibujo sería que nosotros tenemos a nuestro conjunto R2 así, y nosotros tenemos a nuestros subespacios que es una recta así y una recta así. Claro, les estoy haciendo un poquito gorditas para que resalten, pero en realidad son una recta, y cuando nosotros lo unimos, pues lo que nos queda es la cruz. Pero pues esa cruz no jala, porque si nosotros sumamos a este vector que va así y con este vector que va así, nos queda un vector que va aquí, pero este ya se salió
de la cruz. Entonces nos faltaron un montón de vectores. De hecho, si nosotros quisiéramos hacer al espacio vectorial lo más completo que pudiéramos, que tuviera la unión, tendría que ser todo el espacio. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Nosotros tenemos que la unión no jala. ¿Y qué es lo que no jala? Que las sumas no están. Y como las sumas no están, entonces eso nos lo echa a perder. Pero como le damos la vuelta a eso es definiendo a un espacio vectorial que sí incluya a las sumas. Entonces vamos a poner esta definición que dice que si W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, entonces definimos a W1 más W2 como el conjunto de todas las sumas U más B, tales que U está en W1 y B está en W2. Entonces, si nosotros definimos así a esta suma de subespacios vectoriales, entonces nosotros sí vamos a tener que W1 más W2 sí es un subespacio de B. Entonces, de esa manera, como nosotros teníamos que la suma no se quedaba, le damos la vuelta al problema y en vez de nada más unirlo a lo loco, nosotros estamos haciendo sumas y de esa manera nos estamos asegurando de que las sumas sí estén. Entonces el 0 sí va a estar en este espacio vectorial porque el 0 pues lo podemos escribir como 0 más 0. Si nosotros sumamos a dos espacios vectoriales que están aquí, digamos un U más B, lo sumamos con a dos vectores que están ahí, lo sumamos con un U' más B', entonces esto lo podemos escribir como U más U' más B más B', y entonces esta suma se queda en W1 porque cada uno de estos está en W1 y esta suma se queda en W2 porque cada uno de estos estaba en W2 y entonces nosotros tenemos que esto ya se queda en W1 más W2 y si nosotros tenemos a un elemento de la forma U más B que es de esta forma, que U está en W1 y B está en W2 y le multiplicamos un escalar, entonces esto lo podemos ver como alfa U más alfa B y entonces alfa U sí está en W1 porque U estaba en W1, alfa B sí está en W2 porque B estaba en W2 y entonces esto ya se ve como una suma de alguien de W1 más alguien de W2, entonces esto ya está de nuevo en W1 más W2, por lo tanto sí es subespacio vectorial. Ahí hice la prueba medio a la rápida y lo hice así intencionalmente para que ustedes como ejercicio puedan escribir los detalles si quieren. De hecho, el libro en el que me estoy basando, que es el Friedberg, deja esto como ejercicio. Ahorita yo ya les di un poco el hint, prácticamente les hice la solución, pero le hice así a la rápida, pero entonces ustedes pueden hacer como ejercicio la prueba bien y recuerden, solamente tienen que probar las tres cosas. Tienen que probar que el 0 se queda aquí, que es cerrado bajo sumas y que es cerrado bajo el producto por escalares y todos los elementos se tienen que ver de esta forma, donde uno de los sumandos está en W1 y otro de los sumandos está en W2. Y como una última definición, esta es definición extra, les voy a poner la definición de lo que se le llama la suma directa. Esta es la suma de subespacios vectoriales. Pero si nosotros tenemos a dos subespacios vectoriales que cuando los sumamos hacemos a todo el espacio completo que nosotros teníamos originalmente, eso es algo especial. Eso significa que nosotros tuvimos dos partes de un espacio que cuando los juntamos hicimos a todo el espacio completo. Entonces eso significa que a nuestro espacio lo separamos bien en dos subpartes que lo completaban. Sin embargo, cuando nosotros separamos en dos subpartes, ¿cómo sabemos que no nos quedamos con partes extras? Que uno tiene partes que el otro también tiene, y entonces hicimos ahí como un Frankenstein en el que se están pegando cosas que ya no eran necesarias pegar. Entonces ahí vamos a pedir que la intersección sea lo más pequeña posible. Entonces, bueno, para no hacer la idea más complicada y hacérselas larga, si nosotros tenemos que W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, tales que W1 más W2 es igual a B, o sea, lo que les decía que cuando los pegamos nos da todo B, pero además
la intersección de W1, intersección W2 es el conjunto que nada más tiene al 0, entonces esta parte lo que nos dice es que no se repiten cosas entre W1 y W2. El 0 a fuerzas tiene que estar en los dos espacios vectoriales, pero eso es lo único que vamos a tener en común. Entonces B va a ser, vamos a decir que B es la suma directa de W1 más W2 y lo escribimos con una sumita encerrada en un círculo, y entonces se llama B es suma directa de W1 y W2 o W1 con W2. Entonces, como un ejercicio, les voy a dejar también que prueben que en este caso, para W1 definido B que sea igual a R2, W1 definido como x,0 y W2 definido como 0, y, nosotros tenemos que B es igual a la suma directa de W1 con W2. Y pues lo único que tienen que probar, o bueno, tienen que probar estas dos cosas. Tienen que probar que la suma es todo B. Entonces ustedes tienen que agarrar a cualquier elemento de B y demostrar que siempre lo pueden escribir como la suma de alguien de esta forma más alguien de esta forma. Espero que ya se estén imaginando más o menos cómo sería. Y tienen que probar que la intersección es el puro 0. Entonces ustedes agarran a alguien que esté en ambos espacios y tienen que probar que ese alguien tiene que ser pues el 0 del espacio vectorial. Entonces espero que no sea un ejercicio muy difícil, pero entonces ya tenemos la noción de subespacios vectoriales, intersección de subespacios vectoriales es espacio vectorial, suma de subespacios vectoriales es espacio vectorial, y suma directa, que es cuando la suma te da todo el espacio y la intersección es el puro 0. Entonces creo que es un buen momento para parar el video aquí. Espero que les haya gustado mucho y por favor ayúdenme a compartirlo con las personas que crean que les va a ser muy útil también. Y déjenme sus sugerencias en los comentarios. Si les gustó, por favor denle like. Suscríbanse si quieren ver más de álgebra lineal y cualquier otra cosa de matemáticas. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.